Muy buenas tardes, compañeros y tutora. Mi nombre es Joan Andrés Echeverry. Pertenezco al CEAD de Medellín y estoy matriculado para Ingeniería Electrónica. Esto es una sustentación para la materia de sistemas dinámicos, donde tendremos el modelo matemático de un sistema eléctrico en el dominio del tiempo. Mi profesora es la directora Ariana El Pilar Noguera y pertenezco al grupo colaborativo 243005-20. Entonces, el ejercicio que les voy a explicar es un circuito RC, es el circuito número C de la guía. Entonces, acá está. Este es el circuito RC donde están conformados por dos resistencias y dos capacitores y un voltaje de entrada a la fuente. Donde la resistencia 1 vale de 31 ohmios, la resistencia 2 es de 56 ohmios, el capacitor 1 es de 20 microfaradios, el capacitor 2 es de 5 microfaradios y tenemos un voltaje de la fuente de 12 voltios. Entonces, para solucionar esto, vamos a utilizar el método de mallas por la ley de voltaje de Kirchhoff, donde tenemos que el voltaje en la primera malla, el voltaje 1 es igual al voltaje de la resistencia 1 más el voltaje del capacitor 1. Y la malla 2 es igual al voltaje del capacitor 1, perdón, el voltaje del capacitor 1 es igual al voltaje del capacitor 2 más el voltaje de la resistencia 2. Entonces estas son nuestras dos ecuaciones de base generadas pues por las mallas, en donde le vamos a dar solución a dichas ecuaciones. Entonces tenemos la malla 1. La malla 1 sabemos que el voltaje de la resistencia 1 es igual a la propia resistencia más la corriente que pasa por ella. Entonces, la corriente de esa resistencia, la que pasa por la resistencia 1, es igual a la sumatoria de la corriente que pasa por el capacitor 1 más la que pasa por el capacitor 2. Por ley de nodos, es acá. Bueno, entonces tenemos que esa resistencia multiplica a esos condensadores. Entonces tenemos que la resistencia 1 es igual al capacitor 1 sobre la derivada de ese capacitor en términos de derivada del tiempo, más el capacitor 2, que es la derivada del capacitor 2 sobre el dominio del tiempo, más el voltaje del capacitor 1. Entonces hacemos nuestras respectivas multiplicaciones y tenemos que vamos a despejar el voltaje del capacitor 1, perdón, la derivada del voltaje del capacitor 1 sobre la derivada del tiempo. Vamos a despejar al otro lado del igual. Entonces tenemos que la resistencia 1 por el capacitor 1 de la derivada del capacitor 1 sobre la derivada del tiempo es igual a la resistencia 1 por el capacitor 2 de la derivada del capacitor 2 sobre la derivada del tiempo más el voltaje C1 más el voltaje 1 o voltaje de la fuente. Sustituimos los valores. Sabemos que la resistencia vale 71 ohmios la 1, el capacitor 1 vale 20 microfaradios, el capacitor 2 vale 5 microfaradios. Hacemos las respectivas multiplicaciones. Entonces tenemos que 1420, la derivada del capacitor 1 sobre la derivada del tiempo es igual a 355, la derivada del capacitor 2 sobre la derivada del tiempo más el voltaje C1 menos el voltaje de la fuente, el voltaje 1. Entonces vamos a 1420, como está multiplicando, pasa al otro lado del igual y divide todos los términos que se encuentran ahí. Entonces tenemos que 355 y 1420 nos da un cuarto sobre la derivada del capacitor 2 sobre la derivada del tiempo más 1 sobre 1420 voltaje C1 menos 12, que es el voltaje de la fuente con la que vamos a trabajar, sobre 1420. Entonces esta es nuestra primera ecuación. Ahora, con la segunda malla vamos a darle solución a esa segunda malla. Entonces tenemos que el voltaje de la resistencia 2 es igual a la resistencia 2 por la corriente que pasa por esa resistencia. La corriente de esa resistencia 2 es igual a la corriente que pasa por el capacitor 2. Entonces tenemos que el voltaje del capacitor 1 es igual al voltaje del capacitor 2 más la resistencia 2 por la corriente del capacitor
la corriente de capacitor 2. Despejamos al otro lado, igual enviamos la derivada del capacitor 2 en términos de derivada sobre el tiempo, pero como está multiplicado por la resistencia, lo enviamos al otro lado igual. Entonces tenemos que eso es igual al voltaje de capacitor 2 menos el voltaje de capacitor 1. Hacemos las respectivas soluciones matemáticas. Obviamente ya sabemos que la resistencia 2 vale 56 ohmios, el capacitor 2 vale 5 microfaradios. Hacemos la respectiva multiplicación, entonces ya sabemos que da 280. Esos 280, para que lo podamos solucionar, lo mandamos al otro lado al igual, dividiendo todos los términos que están al otro lado al igual. Entonces tenemos que la derivada del capacitor 2 sobre la derivada del tiempo es igual a 1 sobre 180 el voltaje de capacitor 2 menos 1 sobre 180 el voltaje de capacitor 1. Tenemos esta segunda ecuación. Ahora, con esas dos ecuaciones vamos a sustituir el valor de derivada del capacitor 2 sobre la derivada del tiempo. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos dice que la salida del sistema es el voltaje en el condensador 1. A nosotros nos importa es el voltaje del condensador 1. Entonces, como es un circuito RC donde vamos a despejar la derivada del voltaje del capacitor 1 sobre la derivada del tiempo, entonces tenemos, esta es nuestra primera ecuación. Entonces vamos a multiplicar un cuarto por lo que nos dio en la derivada del capacitor 2 sobre la derivada del tiempo, sería todo esto. Vamos a reemplazar valores. Entonces tenemos que la derivada del capacitor 1 sobre la derivada del tiempo es igual a un cuarto por 1 sobre 180 el voltaje del capacitor 2 menos 1 sobre 180 el voltaje del capacitor 1. Hacemos las respectivas multiplicaciones y tenemos dicho valor, ¿cierto? Después de esto, en términos semejantes, tenemos una resta del voltaje del capacitor 1, donde esa resta nos dio menos 3 sobre 15.904. Entonces esta es nuestra ecuación simplificada o la general, donde vamos a llevar esa ecuación a MATLAB para poder realizar el diagrama de bloques. Obviamente vamos a tener que utilizar esta ecuación para poder conformar bien el diagrama de bloques. Entonces acá ya tenemos el diagrama de bloques ya generado. Tenemos aquí la tensión de 12 voltios, tenemos nuestras ganancias, tenemos la integral, este es el voltaje que nos interesa, el voltaje de capacitor 1, y tenemos ya la entrada del osciloscopio, tanto con configurado para dos salidas, tanto para la entrada del circuito como para la salida. Entonces le vamos a dar correr. Ahí está compilando el ejercicio. Compiló el 100%. Vamos a abrir el osciloscopio. Entonces, como podemos observar, pasados los 5 segundos, como lo dice la guía, hay una perturbación en el sistema. Esa perturbación que nos quiere decir que como tenemos una tensión de 12 voltios, se incrementó a 13 voltios. El comportamiento del capacitor estaba, digámoslo así, que estaba descargado en un momento. Pasados X tiempo, con esa perturbación tuvo un incremento, un almacenaje en términos de voltaje. Duró X tiempo y después tiende a descargarse. Esa es nuestra simulación que nos muestra este ejercicio. Espero que lo hayan entendido. Muchísimas gracias, que tengan una feliz noche.